docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología que iban a participar. Me faltan los compañeros de... No tengo muy presente si los compañeros de Economía venían docentes y estudiantes, pero bueno. Bueno, somos los que somos, acá estamos. La idea de esta mesa no es que solamente los compañeros que están sentados en la mesa puedan intercambiar, la idea es solamente para direccionar un poco el intercambio que tengamos y también que surjan nuevas cuestiones, es poder realizar algunas preguntas que nosotros como equipo organizador pensamos que eran importantes responder o por lo menos pensar en ellas. Si a ustedes les parece, vamos a realizar la mesa de la siguiente forma. Vamos a leer las preguntas, la mesa va a intentar cada uno dar como una breve respuesta o por lo menos un sentir sobre esas preguntas, y después vamos a abrir a que todos ustedes puedan dar lugar a sus opiniones, a su sentir y poder intercambiar. Son 4 preguntas las que nosotros traemos para poder compartir con ustedes. Tenemos alrededor de... ¿cuánto? 1 hora todo. Y finalmente vamos a tener un cierre, a lo cual le vamos a pedir también que se queden, que no se vayan, porque vamos a tener un cierre bastante lindo e interesante. Pero bueno, vamos a dar lugar, si les parece, a las preguntas y al intercambio. Es importante... No existen respuestas correctas, no existen respuestas únicas. La idea acá es, creo que como ha quedado claro en estas 2 mesas que hemos tenido, estamos construyendo una facultad, una universidad inclusiva, estamos construyendo formas de poder trabajar esta temática, así que todas las opiniones son bienvenidas, y así que anímense a decir. Entonces, si les parece, arrancamos. Me voy a sentar para las personas que están atrás. La primera pregunta sería: ¿cuáles son los principales obstáculos que identifican? ¿No? Hablando de la educación inclusiva en la universidad y en cada uno de sus servicios donde ustedes trabajan o son estudiantes. Siéntanse libres de arrancar el que quieran. Bueno, yo creo que el primer obstáculo, para mí lo más importante, que encuentro es la comunicación. Ese es el primero, el principal es la comunicación. Llego, no hay intérprete, y ahí ya empiezo a tener la primera barrera que es comunicacional. Entonces empieza a surgir información que realmente yo no la comprendo, y cuando veo la lectura a veces no comprendo tampoco la totalidad. Entonces, en definitiva no entiendo nada. Ese es un poco mi aporte. Bueno, en mi caso, por ejemplo, había docentes que obviamente que no saben lengua de señas. Yo con mis compañeras sí logré intercambiar, a formar equipo, pero ahí ya pasa por la voluntad del compañero. Y bueno, y el docente, bueno, muchas veces sí, también tiene cierta movilidad en el salón, no siempre puede hablar detenidamente, y más lento y de frente. Entonces, ahí también se genera. Bueno, respecto a los principales obstáculos, puedo hacer la conclusión desde 2 puntos de vista, ¿no? Porque yo he sido tanto alumno como ahora actualmente soy docente de la Facultad de Química.
Siendo alumno, el primer obstáculo que me encontraba también es un poco como una compañera. Hola, perdón. Siendo alumno, lo que decía, el principal obstáculo que encontraba era como la compañera que comentaba de que muchos de los docentes no sabían cómo dirigirse a una persona con hipoacusia o sorda. Entonces, básicamente lo que hacía era presentarme a cada docente y el docente pensaba, bueno, ¿qué hago? Hablo despacito, hablo claro. Bueno, en realidad, o sea, fue una cuestión de un tiempo también para mí acostumbrarme a la dinámica de la clase también, ¿no? Que era más que nada ser un poco más autodidacta que depender de tanto de lo que fuera la clase misma en sí. Bueno, con respecto a mi situación como docente de Facultad de Química, es un poco de lo mismo, pero al revés. Porque ahora, digamos, yo soy la persona que dirige la clase y que tengo que evaluar a los alumnos. Entonces, como que de cierta manera tengo que tratar de mantener un vínculo, ya más bien de entender qué es lo que los alumnos me dicen. Y para eso tengo que informar a los alumnos cómo me tienen que hablar, cómo tienen que proceder. Por ejemplo, bueno, yo una pregunta de espaldas a la clase, no respondan aunque estoy de espaldas, por ejemplo, porque si no, no voy a poder leer los labios. O seguramente, bueno, pasa de que muchas veces los alumnos responden cuando estoy de espaldas y posteriormente, bueno, me quedo pensando en la respuesta dónde está, porque nadie me responde. Bueno, sí, son cosas que pasan de la dinámica de la clase, pero que bueno, trato de remarcarlo y por favor, pedí, por ejemplo, que levante la mano cuando uno participar, o que hable claro, despacio. Bueno, como esos son los principales obstáculos que yo ubico, que más que nada es que esto viene por la parte de la comunicación. Mi nombre es Fabiola, soy estudiante de psicología y aunque no se nota, tengo discapacidad visual. Para mí el primer obstáculo está en la cabeza de las personas en cuanto a la concepción de discapacidad y la ignorancia que se tiene sobre el tema. Si yo digo discapacidad visual, asumen que soy ciega, que uso bastón, y hay un amplio espectro como lo hay en la discapacidad auditiva. Entonces, ahí está el primer obstáculo, donde tenés que hacerle entender al otro realmente lo que tenés y lo que necesitas para igualar tus condiciones. La idea un poco ahora es si alguien del público tiene algo quiere compartir algo, quiere compartir su sentir. Perfecto. Sorteando estos obstáculos, voy a llegar a ti y te voy a dar el micrófono. Gracias. Bueno, mi nombre es Vanessa, soy estudiante de la Facultad de Química. Lo que tengo sí para decir que en el momento que yo entré fue en el año 2015 en la Facultad de Química, más allá de que hay presente una docente actual mía y tal vez un posible futuro docente allí delante, no, siempre desde la facultad lo que yo siempre percibí es que más allá de las barreras edilicias que hoy en día se están cambiando, siempre desde la Facultad de Química, las personas que me encontré hasta el momento, sí hay docentes con los que tenés que hablar para abrirles un poco las perspectivas y decirles que hay un mundo distinto al que ellos conocen. Sí me he encontrado con mucho docente y con muchas personas, también docentes que trabajan allí, que no entienden lo que es la dinámica de la discapacidad, o si no la entienden porque no la viven diario o porque no se sientan a hablar de repente tanto tiempo con una persona que la tiene, sí te dicen, bueno, yo no sé de esto, pero ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo podemos avanzar? Y por eso hoy en día soy parte de APRE para poder también llegar a esas situaciones y decir, bueno, no sabes, pero la mejor postura creo que es el sentarte y preguntar y decir, yo no sé de esto, pero me puedes enseñar. O me puedes decir, por acá vamos bien, por acá
hay algo que no se está comunicando correctamente o hay algo que no está pudiendo llegar. La barrera edilicia más grande que tenía en el momento de entrar a la facultad era el tema de no tener rampa en el edificio central, por ejemplo. Pero tampoco nunca lo vi como una dificultad desde mi perspectiva personal, porque he tenido siempre docentes y compañeros que en el momento que había que subir la escalera, Vanessa tenía que subir y uno atrás, el otro adelante y vamos para arriba, ¿tá? Y así estuve 1 año y medio más o menos, ¿tá? hasta que las rampas se lograron tener los apoyos económicos necesarios para que estuvieran implantadas en el edificio central. Y también hoy en día también estamos viendo de poder implementarlas del lado del anexo, de la parte frontal, porque hoy en día hay un acceso, pero también pertenece conjunto, como quien dice, con también medicina. Entonces estamos tratando de que en un tiempo tal vez haya un acceso por la parte delantera del anexo, que eso sí pertenece específicamente a la Facultad de Química. La parte que puedo aportar yo es esa, la parte de edilicia más que nada, porque es lo que a mí me afecta. Tal vez también me queda mucho por aprender de otro tipo de discapacidad con la que no convivo, ni porque tengo alrededor una persona que la tenga, ni porque yo misma la tengo. Pero yo creo que es parte de que todos somos iguales, pero también somos distintos. Y los laboratorios también estamos en procesos de ver cómo los amoldamos a ciertas situaciones. Para el caso concreto, una de las dificultades que yo tengo es el tema del acceso a la estatura de la mesa, pero eso hoy en día se ha solucionado con la compra de una silla de escritorio que tiene la posibilidad de una regulación un poco más alta que las que están todos ustedes sentados ahora, y eso con la ayuda tal vez de un armador o algo tal vez debajo mío me pueda dar el acceso a poder llegar a la estatura de los laboratorios. Desde otro punto de vista no puedo decir muchas cosas, ya digo, porque no son por los que convivo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quizás quiera compartir? ¿Qué timidez? Habla, ¿no? Hola, yo soy Leonardo Argüelles, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y soy ciega. Bueno, uno de los obstáculos que a veces se presentan es la comunicación con los docentes. Y bueno, como decía una compañera, es difícil que la gente se abra y logre entender lo que a uno le pasa y lo que necesita. Y bueno, es eso más o menos. ¿Alguien más? Yo solo quería decir... Con micrófono es importante para las compañeras intérpretes. ¿Quiere que lo pare? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo quiero destacar lo que dijo la compañera. Yo tuve 4 años en una silla de rueda, ingresé en el 2008 a la facultad y después tuve que abandonar. No había posibilidad, en la Facultad de Ciencias Económicas hay una sala que se llama el aula magna. Tenés que subir escaleras y sinceramente no podía, las clases eran ahí y las demás clases eran primer piso. Yo hacía la escuela de administración, lo que se llamaba la EDA. Y eso es muy importante, el acceso especialmente, porque no es, a mí me decían, ¿puedo dar los exámenes libres o hacer una nota al decano? Hasta tuve problemas en Medellín que me han dicho, ustedes siempre se quejan, encima que es público, pero estamos reclamando nuestros derechos, ¿no? Yo hoy en día lo puedo contar, me rehabilité después de 5 años, uso prótesis, pero me siento bien, pero es una falta de respeto y lo he vivido con el gremio hacia los compañeros, porque si tanto uno tenemos una discapacidad, todos somos iguales. Yo siempre digo, el mundo es redondo, hoy estás acá, mañana no sé dónde estás, y que me digan, no podéis dar un examen libre o hacer una nota facultad, me parecía una falta de respeto. Yo ahora ya tengo 30 años,
pero me desperdicié 5 años por no poder, sinceramente, subir 6 escalones. No me parece importante porque es para muchos el obstáculo el acceso a la dicha facultad. Solo eso, gracias. ¿Algún compañero más? ¿Alguien más? Papá. Bueno. Hola, buenas noches. Primero lo que quiero es agradecer esta instancia. Resumo, yo hace muy poquito que soy docente, hace 4 años que doy clases en UTU, y lo que nos pasa a muchos de nosotros, que lamento no estén aquí mis compañeros, es que como docentes encontramos que no tenemos las herramientas para poder ser docentes inclusivos. Entonces, una cosa que solemos decir en sala de docentes es: terminamos siendo guardería, porque no tenemos las herramientas para ser educadores. Entonces, yo les pido que ustedes sigan haciendo este tipo de encuentros, que se haga masivo la información, ¿sí? Porque habemos muchos que queremos realmente poder educar, ¿sí? Y a veces no tenemos los contactos, ¿sí? Para poder trabajar con la gente que nos gustaría trabajar, porque en realidad no es que los docentes no queramos influir, sino es que nos vemos en la discapacidad de educar, por no saber cómo llegar a esas personas. Entonces es el agradecimiento de este tipo de instancia y de hacerlo masivo, ¿sí? Porque yo escucho que en las facultades están haciendo mucho, y yo veo que hay un paso en el que no se está haciendo. Desde mi ignorancia, que hace 4 años que ando en búsqueda de esto, ¿sí? Las UTUs no están preparadas para atender discapacitados de ningún tipo. Entonces yo pienso, ¿cómo van a llegar a facultad si no pueden hacer los pasos previos? ¿Sí? Yo doy clase en el interior y tal vez por eso aún hay más barreras, ¿sí? Yo trabajo con chicos de una posición socioeconómica baja, además. Entonces yo veo muchas carencias, ¿no? Y me veo carente de herramientas muchas veces. Y bueno, es agradecerle a todos esta instancia y este tiempo. Voy a hacer una brevísima salvedad antes de pasar a la próxima pregunta. Solamente 3 puntos que acabamos de hablar y que creo que son importantes que nos quedemos con ellos. La accesibilidad. Uno no puede pretender que un estudiante estudie en la universidad si no puede entrar a ella, claramente. Las instancias de sensibilización o las instancias de concientización, como una vez Silvia Briosa me dijo que andaba por acá. El intercambio con el otro, que el docente, que el funcionario, que con quien uno está en el día, los pares, los compañeros de facultad, ¿no? Que son quienes nos hinchan para ir a dar el parcial, para ir a dar el examen, para estudiar conjuntamente, para qué hacemos, no, que no voy a dar más. Los pares, ¿sí? Los pares, los docentes, los funcionarios, ¿no? Cómo nos ven y cómo los vemos, ¿no? Esa construcción conjunta. Y esto último que decía la compañera, desde esta cuestión que surge desde la docencia del no tener herramientas, yo creo que el primer paso para adquirir esas herramientas es tener una sensibilización y tener una postura abierta para el trabajo con la heterogeneidad de estudiantes que hay. Es importante también, y son importantes estas instancias para intercambiar información. Secundaria y UTU tiene espacios que trabajan la inclusión educativa. Podemos hacer 1000 salvedades del trayecto educativo de una persona en situación de discapacidad desde primaria, desde jardín, desde CAI, caso de Jesús, desde CAI, primaria, secundaria, UTU, la opción que elija, universidad. Tendríamos que tener alguna jornada que nos habilite a pensar las trayectorias
educativa. Hay cosas, es importante también poder empezar a contactarnos para saber, bueno, qué cosas hay, con quién me puedo contactar, y estas instancias tienen que ver con eso. Yo me acuerdo que en una de estas jornadas, la primera jornada de acá, conocí a los compañeros de química, que yo no los conocía, y fue ahí que vino Rocío y Ivana, creo, la primera vez, y nos contactamos y empezamos a hablar. Estas instancias también sirven para eso, y creo que hay que, bueno, fortalecerlos. Me gusta mucho hablar, les pido disculpas. No seas como yo, que hablo mucho. No, a la docente que estaba diciendo que sus inquietudes, cómo ayudar. Lo que te puedo decir es que tal vez se encuentren las barreras desde la institución UTU que no te permiten llegar a lo que vos querés. Pero lo primero que te valoro y te agradezco es que tengas la buena voluntad de decir, estoy para frente a esta situación. Lo primero que hay que mostrarle a la persona estudiante que está tratando de terminar su UTU, que está tratando tal vez de llegar a un espacio de facultad o más allá, te puedo asegurar que el hecho de que tú como docente te pares y le digas, estoy acá para ayudarte y para darte la mejor buena voluntad y decirte que tal vez te cuesta un poco más, tal vez en vez de hacerlo en 5, lo vamos a hacer en 7, ¿está? Pero estoy acá para darte la mano en lo que pueda. Eso te puedo asegurar que salva muchos baches que no tienen que ver con el libro o con la letra, tienen que ver con la voluntad y tienen que ver con, bueno, no todo el mundo me está apoyando, pero hay alguien en quien puedo dar la confianza para que me dé una mano para salir adelante. Bien, damos lugar a la siguiente pregunta, que es un preguntón, una mega pregunta. ¿Qué piensan acerca de la adaptación de materiales? ¿Qué? Bueno, en el caso de Facultad de Química, la adaptación de materiales es sumamente importante, para empezar. Porque si queremos garantizar una educación inclusiva, tenemos que empezar por ahí. Porque hoy por hoy, como ya había comentado en la mesa anterior, una persona, por ejemplo, sillada de ruedas, no puede manipular productos químicos con seguridad. Necesita de una adaptación especial, la mesada, o sea, sillada de ruedas, o una mesada con una silla a una altura adecuada, como para que pueda trabajar con seguridad. O por ejemplo, contar con dispensadores automáticos de la cantidad de líquido que quiera verter en un matraz, por ejemplo. Bueno, todo esto pero para justamente, o sea, todo eso que hay que hacer consiste en una adaptación. Y bueno, como que hay que tratar de generar de alguna manera, digamos, ¿cómo les digo? Una forma de hacer de que el medio se encuentre adaptado a las necesidades de uno. ¿Me explico? Bueno, entonces, tratar de contar con la mayor cantidad de recursos posibles como para poder hacer la educación más inclusiva. Por ejemplo, en mi caso, yo he reclamado en algunas instancias, porque por ejemplo en los laboratorios tenía laboratorios de química analítica. En química analítica la descriptiva de los videos, o sea, te mostraban videos de cómo hacer la manipulación de los materiales de laboratorio. Pero eran hablados. Yo, con mi discapacidad de confusión, o sea, no podía entender qué era lo que decían los videos. O sea, básicamente me guiaba por lo que veía, o sea, veía un patrón de cosas que había que hacer y repetía el patrón de las cosas que había que hacer. Pero, o sea, tal vez una explicación, por ejemplo, no hace esto porque puede pasar tal cosa. Capaz que yo decía en el video, ¿y yo qué hacía? Obvio, o sea, si no me comentaba un compañero mío, era, bueno, manejar. Lamentablemente era así. Hasta que llegó un momento de que empecé a pedir que pusiera subtítulos. Lamentablemente no llegué al punto de ver los subtítulos en el laboratorio de analítica. Lamentablemente. Hoy por hoy no sé cómo está eso. Pero bueno,
es justamente, o sea, todos estos materiales que hay que tratar de hacerlo lo más inclusivo posible para poder garantizar la educación de todas las personas. Bueno, en psicología lo mismo, se podrán imaginar todo lo que uno llega a leer en el total de la carrera. Tenemos muchísimo material que está digitalizado. El viernes pasado, con motivo del Día del Libro, se hizo una actividad muy interesante para concientizar que no rayen los libros, porque cuando los pasamos a PDF y el estudiante que no ve bien lo tiene que escuchar en la computadora con un lector de pantalla, si está rayado no vas a entender absolutamente nada. Entonces hicimos una actividad en la que le pedíamos a los estudiantes que se dejaran tapar los ojos y que escucharan lo que leía el lector de pantalla con un libro sin rayar y con uno que está rayado, para que vean la diferencia y lo que representa para nosotros, que es vital. También estamos organizando una biblioteca digital en la que todos los estudiantes que tenemos problemas visuales, que hemos tenido que hacer lo que sea para conseguir los materiales, bueno, vamos a colaborar para que estén allí, porque si no, no tenés otra forma de estudiar. El texto lo necesitas y bueno, de alguna forma hay que conseguirlo, solamente para los estudiantes que tengan discapacidad. Bueno, yo coincido con lo que dice el compañero sobre el subtitulado. Yo también soy estudiante de esta facultad y en una de las materias sobre investigación y desarrollo no había subtítulos. No importa la materia, pero bueno, yo le pregunté a la profesora, ¿no está subtitulado? Me dijo no, pero estaba el intérprete. Pero justamente ese día la profesora no se dio cuenta que bueno, que para poder ver el video había que apagar la luz. Entonces yo dije, no, pero si apagan la luz no puedo ver al intérprete. Entonces ahí fue que la profesora se dio cuenta. Y bueno, y pensar también capaz que en algún momento se tiene que ver el video que haya, que esté todo oscuro en la otra parte, digamos, y la parte donde esté el intérprete esté focalizada, o sea, que haya una luz que yo pueda ver. Porque para nosotros es muy importante, sí, las propuestas que sean, obviamente con intérprete dentro del video, sin duda, pero también el subtitulado, sino tienen que estar las dos cosas, sería bueno. Y, por ejemplo, si yo tengo un parcial, yo veo el material, igual que los oyentes, la propuesta de parcial, y voy a responder obviamente en español. Pero muchas veces nosotros tenemos dificultades para la lectoescritura para poder expresar lo que sabemos. Entonces, damos la oportunidad de tener una instancia oral donde podamos expresar lo mismo que escribimos, o sea, que no se entendió, que lo podamos expresar en lengua de señas, porque nosotros conceptualizamos y podemos decir en nuestra lengua lo que sabemos. Entonces, tener esa oportunidad. Y bueno, creo que por ahí va mi aporte. A ver, creo que a ver algo más que puedo... No, que voy entonces. Bueno, lo mismo que decía, vinculado al mismo tema de los parciales y de lectoescritura en español, muy bien. Está la parte del oral también, o sea que sea una parte también, porque eso aclara mucho y eso también es accesibilidad. Pero se necesita también ir un poco hacia atrás, ¿no? Y ver cuando los sordos, ¿por qué la gran dificultad con la lectoescritura? ¿Por qué cuando vamos a leer? Porque a veces también es necesario, no es solamente para el oyente, a veces también para la persona estudiante sordo, sino también para el oyente. Y para los estudiantes sordos es complicado, sí, porque a veces en esto de entender más o menos, o comprender la mitad del texto, y no entender en profundidad, como sí la generalidad, pero no poder conceptualizar todo lo que dice, ahí hay una gran falta, sí. Entonces ahí justamente está faltando la accesibilidad, y creo que tiene que ver en el caso de los estudiantes sordos con el español. Imaginen leer un libro, o sea que sea un libro en lengua de señas, adaptado. Los sordos podríamos comprender todo en profundidad, 100% y mucho más rápido. Bueno, con respecto a lo que decía Matías, sí, que se comprende mucho más, obviamente, en lengua de señas. También es importante también que las palabras, porque muchas veces nosotros vamos al diccionario, buscamos la palabra y ahí podemos entender y vincular la seña con lo que significa. Pero para conceptualizar es muy importante la lengua de señas. Con los sordos sí, cuando hablamos, muchas veces, bueno, en nuestra lengua manejamos palabras y después decimos, cuando vamos al diccionario a ver cuál era y tenemos que buscar y ver en el español que coincida. Y después cuando nos pasan el parcial, que tenemos que dar una respuesta. Con el español que sabemos siempre es flojo. Entonces, me parece que se necesita antes, primero, conocer al estudiante sordo y saber cuáles son las dificultades.
levanten las manos. Si alguien quiere compartir algo más. Bueno, disculpen, voy a hacer este movimiento. Es más fácil entonces.